Bienvenidos al banquete. Continuamos aquí en Bienvenidos al Banquete y les decíamos que tenemos invitados especiales en el día de hoy. Está con nosotros Santiago Contreras, magíster en filosofía, y le vamos a dar primero los buenos días. Santiago, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias por la invitación. Gracias a Vale, que no está hoy. No, la tenemos pachuchita. Sí, pero siempre que he podido conversar con ella, creo que más que en una cuestión de camaradería o de amistad o de cariño, se ha portado como periodista, ¿no? Y como periodista ella me da el lugar a mí para que conversemos de algo. Así que primero por sobre todas las cosas es. ¿Cuál es la excusa para tenerte hoy acá? No sé, habría que preguntarle a ella. No, sí, sabes. Pero bueno, el motivo es que yo en el mes de... Bueno, el año pasado recibí una invitación, es una carta de recomendación que se me hizo a mí para visitar en una estancia de investigación, ¿sí?, la Universidad de Sevilla. Acá a la vuelta. Acá a la vuelta, sí. Ahí la suerte de poder trabajar con algunos filósofos que están, bueno, muy adelantados, ¿no?, en el tema de la investigación de la filosofía de la mente. Y yo, en particular, llevo mis aportes para profundizarlos ahí. Y tienen que ver con la filosofía de la mente y con el autismo. Todo filósofo, al menos los que nos ocupamos de algunos de la ciencia, pongamos por caso, nos interesan los problemas de la ciencia. Y a mí me interesan en particular los problemas de la mente o los problemas de la salud mental. Y entonces de esa manera uno encara un trabajo ocupándose de algún problema, sin resolverlo. Uno nunca resuelve absolutamente nada, pero sí el encargarse de un problema ya es un trabajo de investigación con el que con suerte podría llegar a abrir alguna puerta. ¿Esto tiene que ver o está relacionado con lo que por ahí conocemos como neurociencia? Bueno, la neurociencia cognitiva es un conjunto de ciencias, ¿sí?, o de disciplinas en las que están conformadas por la filosofía de la mente, la inteligencia artificial, la lingüística, la neurociencia básica, la molecular. Digo, hay un montón de ciencias que investigan el cerebro y a la mente desde sus propios terrenos, y todas juntas conforman lo que se conoce como neurociencia cognitiva, que es, digamos, el aporte más nuevo, se podría decir, o más relevante de la neurociencia. Y en esta faceta de investigación o de aportes que vos mencionás, al menos tuyos, ¿cuál es tu interés? ¿Por dónde va? Mi interés es trabajar sobre el autismo, ¿sí? Estamos en fechas particulares, ¿no? Justo Sí, hoy, el 2, mañana. Claro. Mañana Es el Día Mundial del Autismo. Desde ya, como todo filósofo, al menos yo siempre me procuro una posición. Una posición que podría cambiar, pero una posición al fin para partir ante cualquier conversación. Entonces decir trastorno del espectro autista ya está mal. No es un trastorno, no hay nadie que esté trastornado teniendo autismo, y tampoco hay cuestiones como neurodivergencia. El autismo es una condición existencial. Uno viene al mundo siendo autista. No hay un trastorno del neurodesarrollo. No hay que buscar en el cerebro bases neurales que demarquen la divergencia. Usted es divergente porque neurológico no, tampoco existe eso. Entonces creo que lo que hay que partir de una definición, ¿sí? Y los grandes centros de investigaciones como estos, como Granada, como Copenhague, como Heidelberg, Alemania, intentan introducir una idea de que el autismo es una anomalía de la intersubjetividad social, es decir, la dificultad enorme de poder relacionarse con el otro y con el mundo, y con las cosas del mundo. Ya cambia automáticamente el paradigma. Si usted arranca desde ese lugar, ya deja de biologizar, de centralizar el autismo, de ver qué podemos hacer para que el autismo se vaya, ¿no? Entonces, a partir de ese punto es que a mí me interesó investigar y entender que el autismo es eso y que se puede trabajar con ello. Y me preparé por todos lados, y entonces la idea es ir a profundizar ese concepto, es decir, ¿qué hay detrás de un ser humano con autismo? ¿Es autista o tiene autismo? No, es autista. ¿Y qué significa y qué supone? ¿Cómo ve el mundo? ¿Bajo qué óptica? ¿Bajo qué categorías observa, percibe
y advierte el mundo, advierte la relación con usted. Nosotros estamos sentados acá a 1 metro. Bueno, capaz que él en este metro percibe, advierte cosas que nosotros no. Los filósofos de la mente se encargan específicamente de eso, de categorizar ese tipo de cosas, lo cual cambia el rumbo automático del tratamiento. Del abordaje. Y del abordaje. Ya no vamos a depositar a nuestros pequeños en detrimento de los que lo hacen. En una sala donde hay un montón de juguetes para ver qué podemos conseguir, que está bien, porque todos queremos que más tarde o temprano el niño aprenda alguna cosa operativa. Pero la pregunta es, ¿estamos tratando la estructura medular existencial del autismo? La respuesta para mí es no. Bueno, de acuerdo a algunas encuestas o información que uno va escuchando también, se hablaba de que en el último tiempo, no sé cómo decirlo, pero se detectaban como más casos de autismo. Bueno, sí. ¿No? Esto parece raro, es como si antes no existieran y ahora empezaron a existir. Bueno, no es que no existían. El autismo existe desde principios del siglo XX, ¿no? Incluso hay también, desde ese lugar hay confusiones. Pero sí, para responder tu pregunta, efectivamente hoy hay Neuquén tiene entre 2.000 y 3.000 niños diagnosticados. Lo cual también es mucho. En las escuelas primarias hay al menos en promedio por grado hay 1, por grado hay 2. En una escuela de primero a séptimo hay niños. Y pareciera que hay una generación de padres que son mi generación quizá entre los 35 y los 40, que pareciera que hay una suerte de probabilidad y una suerte de estadística que los niños puedan hacer así. Las razones se estudian, evidentemente no son biológicas. No hay algo que biologizar en el autismo. Quizá está en Buenos Aires, hay un laboratorio en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Químicas, que se encarga de epigenética, ¿sí? Y ellos quizás están dirigiendo una idea interesante de pensar desde qué lugar el autismo también se podría generar o gestar, que a través de cuestiones no genéticas, epigenéticas, es decir, todo aquello que rodea y a la formación de la genética, el ambiente, el medio ambiente, el nicho ecológico, todo aquello por el cual en realidad somos algo, no vivimos solos. Todo aquello ejerce una enorme presión y una enorme alteración de las estructuras genéticas que con suerte en alguna descendencia podría generar o podría propiciar, ¿sí?, la posibilidad de. Entonces esa quizás es la posibilidad más cierta. Pero sí, hay un número mayor ahora que hace 20 años, que hace 30 años atrás. En las escuelas no había. Claro, sí, es cierto. Santiago, y actualmente, por ejemplo, tu trabajo de investigación, ¿cómo lo llevas adelante o dónde lo llevas adelante? ¿Independientemente? ¿Cómo estás trabajando? Bueno, el trabajo mío es individual. Tengo la suerte de haber recorrido alguna parte del mundo por ahí, andar. Con la excusa de conocer el mundo, elegí la ciencia. Y eso me propicia algunos intercambios, dar algunos cursos. Digamos, mi trabajo lo sostengo, mi economía la sostengo así, desde ese lugar. Trabajar acá en Neuquén resulta exageradamente difícil, honestamente debo confesarlo. No hay una apertura. Algunas escuelas a las que he conversado, uno se da cuenta del enorme vacío, el enorme hiato informativo, que hay un vacío informativo muy grande. Hay también una idea errónea hay que entregar alguna cosa, una técnica para hacer algo, y no se trata de eso. Entonces es muy difícil trabajar acá en Neuquén. He trabajado con algunos pacientes, no con tantos, pero con muy buenos resultados. Sin embargo, la tarea investigativa siempre apunta para afuera, ¿no? Porque tampoco hay mucho intercambio acá. La razón por la que estoy acá en Neuquén son quizás las razones más importantes de mi vida, ¿no? Tengo 2 hijos. Claro. Y esa es la razón por la que estoy. Pero el trabajo mío apunta siempre para afuera, el intercambio académico apunta para afuera. También debo confesar que quizás en Buenos Aires he encontrado mucho más lugar. Claro, he tenido la posibilidad de ir a la Academia Nacional de Ciencias, que no es poca cosa, e intercambiar con quienes son los psiquiatras más importantes e interesantes de la Argentina a nivel académico. O sea que desde ese lugar yo me muevo solo.
golpeo la puerta. Hay una sensación no menos amarga para mí acá en Neuquén. Recordaba, ahí vi un título de alguien a quien yo conocí, admiré y quise muchísimo en mi infancia, a don Milton Aguilar. Ahí, sí, ¿no? sí. Y él decía, ¿no? En un poema, la sensación decía, regreso en el invierno montado en un potro blanco. He recorrido leguas de ensueño, de la angostura barbarco. Encontré el tiempo dormido en los chenques araucanos. La sensación de llegar a Neuquén y de que uno no encuentra nada, no encuentra el intercambio, no encuentra al vecino. Por eso es tan valioso para mí que Valeria me invite, y ella siempre ha estado interesada en mí y en mi trabajo. Entonces es poco, debo confesar que es poco el intercambio, que es poco lo que se puede hacer. Por eso uno apunta para afuera. Y en este caso, la búsqueda del perfeccionamiento siempre termina siendo afuera, y el vínculo termina siendo afuera. Y acá en Neuquén no he tenido la suerte de que me acompañen, de que me escuchen, de que se interesen tampoco. Claro. Bueno, y esta invitación cuando te llega, me imagino que es importante, sobre todo por esto que vos decís, por el intercambio con el resto de las personas que vas a poder tener allí, ¿no? En esta experiencia. Claro, sin lugar a duda que sí. ¿Ya sabés quiénes van a ser parte también? ¿Los conocés? Sí. En la Argentina, digamos que uno de los filósofos más importantes en la actualidad, reconocido en el mundo entero, fue en algún momento, el gran Mario Bunge, el gran profesor Bunge, ¿no? Físico, premio Príncipe de Asturias, 20 y pico de doctor honoris causa por todo el mundo, y él ha dejado un legado de filosofía científica. A la cabeza está Gustavo Romero, es astrofísico de la Universidad de La Plata, y él se mueve en un círculo muy grande y muy alto de filosofía a nivel científico. Yo, por alguna razón, casi diría yo de insistencia de mi parte, es un eufemismo la insistencia, ¿no? He tocado esas puertas, y tanto él como algunos colegas de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Sevilla, profesor Javier Pérez Jara, que es un gran filósofo, me ha revisado mis trabajos y ha querido que yo vaya para allá. En un ambiente no solo de educación, sino también de camaradería, de decir, bueno, qué interesante algunas cosas, no todas, algunas cosas que plantea este muchacho, y es probable que nos interese, y él muy amablemente me ha hecho una carta que me permita a mí ir, ¿sí? Y no solamente eso, también agradecido a España, que quien se enteró de mi estadía o mi posible estadía ahí en Sevilla fueron algunas personas de Lanzarote, de Islas Canarias, a las que yo conocí. Automáticamente se hicieron cargo ellos del viaje y del pasaje, porque pareciera, no lo sé, pareciera que a otra gente le interesa mucho más lo que uno hace, o le interesa la juventud con la que uno trabaja, y la pasión con la que uno trabaja, que ha sido siempre quizá el mejor halago que he recibido. Y han puesto los medios necesarios para que yo viaje, lo cual me pone muy contento, que alguien de afuera piense que hay que traer a alguien de afuera. Sí. Para que venga a aprender a nuestro país. Entonces, resulta ahí un círculo de relaciones muy interesantes, muy bellas también. Qué bueno realmente. Bueno. ¿En qué fechas que vas a estar viajando? ¿En el mes de junio? Junio. Pensaría que el 9 y el 10, el 9 o el 10 saldría de por acá. Qué buena experiencia realmente, ¿no? Sí. Y esto que vos venís trabajando y de lo que estás planteando cuando mencionabas la filosofía de la mente, ¿puede tener aplicación por ahí, no sé si en lo individual, entiendo individual, colectivo? Sí, claro. O sea, ¿se puede trabajar con grupos? No sé. Sí, por supuesto. Lo primero que hay que hacer es que hay que tener un punto de arranque e inicio. Digo, la ciencia también necesita divulgación. La divulgación es para la sociedad. Entonces, una tarea divulgativa, es decir, no estoy solamente encerrado trabajando, sino que la sociedad debería conocer lo que hacen las personas que se interesan por la salud mental. Y hoy la filosofía se interesa por la salud mental. Eso es lo primero, una tarea divulgativa. Por lo tanto, aplica a la pluralidad de trabajar con muchos, al menos informando. Después veremos cuestiones particulares, porque cada uno es particular, y veremos qué habrá que resolver y hasta dónde uno puede llegar. Pero la tarea colectiva, la tarea plural, es justamente la divulgación. Que la sociedad entienda que debe participar de las actividades científicas porque son necesarias. Digo, vivimos entre la ciencia. Para tomar un dolor de cabeza, bueno, hay gente que sí,
pero uno no inventa cosas. Sabe que el ácido acetil salicílico, la aspirina y el hielo, casi por universalidad, aplican al frío y aplican al dolor. Por lo tanto, utilizamos la ciencia todo el tiempo. Sí. Entonces, siempre es bueno que la sociedad entienda que el camino a la verdad, al menos inacabado. Pero lo único cierto por ahora es, la ciencia. Entonces, hay que activar con eso, con actividades de divulgación, para que entiendan qué se hace de este lado. Porque la gente no sabe qué es lo que se hace. Sí. Y los padres con autismo están básicamente desesperados, no saben. Ellos llevan a su hijo para que algo ocurra. Y no es eso, no tiene que ocurrir nada. Por lo menos para mí, es mi visión. Ahí entramos en litigio con algunos colegas, ¿o no? Pero bueno, también es rico. Es que el debate siempre es rico, ¿no? El intercambio es rico. Aquel siempre. Que lo soporta, sí. Sí, obviamente. Bueno, pero esto de la mente también hoy en día es algo que está un poco más en escena que en otros años, me parece, o que en otras épocas, ¿no? Y sigue siendo un mundo a descubrir en muchos aspectos. Permanentemente, porque la mente como tal es indefinible, inacabable, y cada vez surgen más posibilidades de entenderla. Ya no circunscribe a que nosotros creamos que en el cerebro está la mente. No, bajo ningún punto de vista. Las relaciones con otro ocurren en procesos cognitivos. Una persona que desafortunadamente es alcanzada por los brazos del desamor, pongamos por caso, entra en una suerte de percepción, una alteración perceptiva que ocurre. Uno no sufre por desamor o amor, sufre porque está preso de una categoría perceptiva. Es uno empieza a percibir que los espacios que dejó el ser que amaba son mucho más grandes. El tiempo, la sensación de tiempo, del devenir de las cosas, pareciera detenerse. Digo, ¿de dónde sale eso? Y a eso le llamamos desamor. En realidad, de forma técnica, esa persona está sufriendo de algunos trastornos perceptivos que van de la mano justamente del dolor por aquello que amábamos. Discépolo decía una frase muy linda. Decía pedazo de cepucha o algo así, tiene una expresión media rabalera, y decía mal castigo el del tiempo, que nos ve en lo que vemos deshacer aquello que amamos, ¿no? Entonces digo, no, el amor consiste en todo eso y las ciencias cognitivas la pueden entender. Entonces hay un montón de razones para poder entender la mente. Ya no es la mente del cerebro, sino la mente en el enamorado, pongamos por caso, o en el desamor. Porque hay cuestiones, como decías, lo físico. Bueno, un dolor lo calmo con tal cosa o con tal medicación. Ahora, cuando hablas de la mente en sí misma, ya va por otro lado y otros son los caminos, ¿no? Digo, el abordaje es distinto. Sí, cambia el abordaje, se vuelve más humano, más individual, más personal. Lo que yo percibo no lo percibís vos. Lo que percibe un pequeño autista en determinados contextos de vida no es el mismo que otro, no lo es. No bueno, todo el mundo se puede tratar igual. También las estructuras, ¿no? Porque esto que vos decías, cuando una persona con autismo, por ejemplo, la tenés que estructurar a lo que es un sistema educativo, por ejemplo, es todo un tema esa situación, ¿no? Digo, para el abordaje que tiene que hacer el docente, para tratar de incluir quizás precisamente a estas personas. Eso está difícil, eso está complicado, porque hay que aleccionar al docente, porque el docente tiene que entender cosas que no entiende, y también es cierto de que el docente neuquino, al menos en mi experiencia, está casi abandonado en términos de formación. Los mandan a un curso a dar un montón de cosas y no tienen esa herramienta, y no son ellos mismos los que se abandonan en términos. No, ellos, la gran mayoría, al menos yo, en mi experiencia, en mi contacto, he sido positivo. La gran mayoría quiere aprender, quiere saber más todavía, pero no se le ofrece tampoco la herramienta. Entonces, abordar una sala con un pequeño en el que solo apenas saben una mera definición, trastorno de un neurodesarrollo, ya arrancamos mal, ¿no? Y las herramientas no se le dan para trabajar. Yo he encontrado esa ambigüedad. La ambigüedad de la desolación y de la austeridad en cuanto a la información, y lo debo decir, aunque aquí en la universidad hay una diplomatura de autismo, digo, no, los intercambios poquitos que yo he tenido con quienes manejan esa información, al menos yo, mi posición siempre va a ser alguna, y puedo no estar de acuerdo y puedo también decirla. ¿Sí?
Entonces no estoy de acuerdo con esas cosas que se dan. Y el docente parece que justamente frente a esa soledad, Sí. esa desolación, ese terreno tan vacío de información, no tiene mucho que hacer. Hace lo que puede, hacen lo que pueden. Muchos docentes neuquinos hacen lo que pueden, por eso es tan difícil. Y desde el ámbito en el que vos trabajás e investigás, ¿se pueden brindar, no sé si está bien, si no corregime los términos, pero brindar herramientas, por ejemplo, a las familias cuando precisamente tienen una persona con autismo o con esa condición? Bueno, sí, esa es la idea, ¿no? Porque la otra tarea que me permito es la de formación, ¿no? Quizás yo tengo la posibilidad de formar a algunas personas, pero insisto, siempre es afuera, a través de plataformas virtuales. Organizamos cursos de formación para docentes o padres, en donde justamente planteamos este modelo. Este modelo fue realizado por una mujer, por una doctora en filosofía, la doctora Bizzari Valeria, italiana ella, en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Arrancó de una premisa, de una pregunta. ¿Qué supone ser un autista? ¿Qué es? ¿Qué es ser un periodista? ¿No? Entonces habría que preguntarle a un periodista en primera persona, ¿qué siente ser periodista? Uh-huh. No que me dé definiciones, ¿qué siente? Y entonces ella se hizo una pregunta fundamental en la historia de la filosofía. ¿Qué supone ser? Bueno, como no podemos tener una colaboración directa con el autista para preguntarle, algunos sí, otros no, uh-huh, vamos a investigarlo. Y de ahí surgen categorías posibles en lo que este pequeño debería estar construido desde este lugar, por esto, percibe así, ve así, se relaciona así. Y entonces una gran investigación postdoctoral de esta señorita que es muy joven, en la cual yo tuve contacto con ella, tomé una formación con ella, sigo teniendo contacto vía redes sociales, intercambiando información también, y ese modelo de examinación se llama modelo de examinación intersubjetiva. Es un modelo para que los padres examinen y logren identificar con quién estamos. Claro. Ya a nosotros ya nos cuesta. Nos cuesta entender a uno, nos cuesta entender a otro en términos, en apariencia normales, en una familia. El otro como tal, el otro, usted y yo. El otro siempre es el otro, es indefinible, es verdaderamente insondable para la mente, para mi mente, entender la mente del otro, en términos aparentemente normales. Sí. Ya el otro es una enorme dificultad. Por eso hay un concepto que se llama otredad. El otro es el otro y es un laburo el otro. En los términos del amor, la amistad, de trabajo, sociales, el otro es un trabajo forzoso para nosotros. Entonces imagínense para alguien que justamente tiene una dificultad enorme de entendernos a nosotros. Porque nuestros pequeños podrían inferir rápidamente, no se entienden, o creen que no se entienden. Pero el que tiene la dificultad de entender al otro, le planteamos un mundo, un universo, le regalamos un universo inentendible. Ya nos regalan un universo inentendible, el peligroso, nos ofrecen una sociedad bastante discontinua a nosotros. Y nosotros nos cuesta, entonces, a un pequeño también mucho más. Si nosotros logramos entender de que el autismo, esa definición o esa manera es superadora a la manera clásica de verlo. Imagínense, trastorno del neurodesarrollo. Y bueno, sí, en términos muy estrictos podríamos discutir y esa definición caería a los 5 minutos. Cuando uno le pregunta, dígame qué trastorno dentro del proceso del neurodesarrollo tiene este muchacho. Donde hay una prueba cabal, neurológica, neuroradiológica, que demuestre que existe un trastorno como tal, mal. Entonces la definición está mal. Y entonces todo lo que se hace, pero no digo que esté mal, pero la definición está mal. Y lo que se plantea puede tener algunas incorrecciones. Entonces, para mí, esa propuesta que hizo Bizzari, la doctora Bizzari, es superadora. Ella tiene un consultorio filosófico en Bélgica, trabaja solamente con mujeres ella, ¿no? Pero su tarea filosófica es exquisita. Trabaja con mujeres en el caso de mujeres que no pueden tener hijos, mujeres trans, mujeres en la transición, personas en transición, que tienen para sí mismo procesos de percepción. Es decir, no es fácil. Hoy en día se ve mucho y se vulgariza también, pero no es nada fácil. Antes era muy difícil para quien en su condición de homosexual enfrentar una sociedad ya. Entonces,
Entonces, hoy en día, los momentos de transición, ella trabaja con esa gente, por eso la filosofía se ha abierto al campo de la ciencia. Y para mí resulta interesante ver que cómo nos amalgamamos y cómo nos conexionamos con un mundo que no entendemos nosotros. Y siempre me pregunto, entonces, si nosotros no lo entendemos, si para nosotros es inentendible, para alguien que en verdad se sustenta desde ese lugar, me imagino lo que debe ser. Ahora cuando viajes, ¿no?, a esta experiencia, ¿tenés pensado por ahí quedarte algunos días más? ¿Tenés esa posibilidad o vas y venís? No, tengo la suerte de quedarme. Uno ha hecho amistades también, y en esas amistades uno se cobija con las amistades y brinda por ello, brinda porque el mundo sea mundo y porque uno también esté ahí, ¿no? Yo soy un joven neuquino, hijo de 2 padres adolescentes casi, y me he quedado siempre acá, salvo fui a Córdoba y volví, pero he apostado siempre en Neuquén. También hace poquito se está por celebrar, no sé, la neuquinidad, dicen, ¿no? Se aprobó en legislatura el Día de la Neuquinidad. Sí, por Marcelo Verbel, tiene que ver la figura de don Marcelo Verbel. Bueno, yo he tenido, la iniciativa propia desde muy joven de amar a Neuquén y por otra vez de esos tipos de lazos, de esos tipos de vínculos. Entonces yo creo que siempre me lo llevo a Neuquén y tengo que volver. Pero la idea de quedarme también es disfrutar y tener otras relaciones más, de ir a otro congreso. Y en noviembre pasado fui a otro congreso a la Universidad de Morelos, Cuernavaca, donde fui invitado, para hablar de la importancia del otro en el autismo, en un coloquio internacional de ciencias cognitivas. Pero bueno, ahí se entera, ¿no? Como ocurre casi siempre. Sí, eso pasa, es cierto, es cierto. Qué bueno que tengas esta posibilidad, qué bueno poder, sería bueno tener la chance acá, ¿no? Obviamente localmente, de tener más intercambio y todo lo demás, pero como bien decías vos, a veces se hace difícil, pero bueno, felicitarte por este logro, realmente, que sea con muchos éxitos, que sobre todo te sirva en esto que venís trabajando para poder seguir generando material también, ¿no? Que es parte de tu trabajo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Y sí, yo creo que esto es inacabado, el camino de la ciencia es inacabado. En el 2023 yo también tuve, evidentemente vivo una suerte de efervescencia, ¿no? Yo en mi vida, entonces voy y golpeo las puertas. La única forma, ¿sí?, de salir, de golpear la puerta es haciendo algo. Y gané un lugar en el congreso más grande del mundo en materia de neurociencia. Fueron 3 argentinos, de la Fundación Leluar de Plasticidad Neuronal y yo, que no fui, pero que yo gané. Y pedí recursos por todos lados, no pareció como suele suceder. Pero ¿qué pasó? A mí me dejó algo verdaderamente maravillado cuando un video mío salió y se hizo viral. Mucha gente me aportó alguna cosa y llamó un señor, no me acuerdo de dónde. Me llamó a mí, sí, de Barta del Medio, de por ahí, del interior de Neuquén. Y me dijo, mire, yo no tengo nada para darle, solamente tengo 1.000 pesos. Ay, no. Y me dijo, y la razón por la que yo le ofrezco estos 1.000 pesos es porque a mi hijo con 10 años le gusta la ciencia. Entonces uno se da cuenta que hay un pequeño en algún lugar de Neuquén, no sé dónde, no recuerdo dónde, un pequeño al que le gusta la ciencia, y que su papá le dio 1.000 pesos a un muchacho que también le gusta la ciencia y que anda en búsqueda de vaya a saber qué cosa en la vida. Ese muchacho está por ahí, y le interesa la ciencia. La ciencia sin acabar es un amor por el conocimiento, ya sea porque usted es panadero y quiere ser un gran panadero, pero necesita del conocimiento y del trabajo, como ser un gran periodista, como ser un chapista, sin importar el lugar donde usted se desarrolle, necesita necesariamente horas de trabajo y horas de estudio, de mucho sacrificio. Quien ama eso y quien abraza eso es un trabajo inacabado. Y uno va en la búsqueda de mejoras como esta, o de otras también, tal vez. Seguro. Entonces ese es mi trabajo. No es traer una idea acabada de que las cosas son como son, sino una idea que en algún lugar del mundo se da. Yo la rescato, voy, trabajo, voy. Y tener este espacio, al margen de la que yo digo, es maravilloso. Porque podría yo no tenerlo, ¿no? Y a veces veo que ahí voy, no, porque los neuquinos, voces, y siempre está bien, porque está muy bien. La gente, yo creo que la gente que necesita tiene que estar por encima mío, claramente. La gente con necesidad. Pero este tipo de cosas, si corremos así, hacemos un espacio, también demos la posibilidad a alguien que
perdió el tiempo en pensar. Bueno, perder el tiempo. Sí, pero para algunos sí, digo, yo he perdido mi tiempo, también lo he perdido. Entonces, ¿por qué no regalarle un par de minutos? Por eso es que el espacio que me dan ustedes, pero a través de Vale, es verdaderamente enriquecedor desde este lugar. Un periodista que se interesa por las cosas del conocimiento. Tal cual, tal cual. Gracias por haber venido hasta aquí. No, por favor, muchísimas gracias por invitarme y espero que no nos haya aburrido. No, por favor, un placer recibirte y sabes que estamos aquí cada vez que necesites. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos y a tu acompañante. Sí, también. Mi hijo no habló, pero le vino a sostener la valija. Está muy bien, está muy bien. Gracias, Santi. No, por favor, gracias a vos. Estamos aquí dialogando con Santiago Contreras, magíster en filosofía, nuestro invitado del día de hoy. Compartimos algo de música y ya volvemos. Bienvenidos al banquete.